consecuencia. Por eso una vez más repitamos a Jesús como aquel hombrecito del Evangelio: Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: En esta vida, hombres y mujeres se casan, dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados. Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Domingo 32 del tiempo ordinario. Nos cuenta San Lucas que los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, le hacen una preguntita a Jesús. Es interesante que antes de continuar pensemos cómo en cosas tan fundamentales como las resurrecciones había esta división entre los dirigentes espirituales del pueblo de Dios. Los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección, los saduceos no. Y uno dice, y en cosas tan fundamentales, los dirigentes de un pueblo, del pueblo privilegiado, ¿cómo pueden estar divididos? Bien, pues así pasa también muchas veces en la Iglesia y lamentablemente poco a poco aparecen los cismas, las separaciones. Bien, pues estos van a Jesús y le dicen: Maestro, queremos saber qué pasa con esta mujer. Resulta que según la ley de Moisés, si una mujer se casa con un hombre y no tiene hijos, tiene que casarse con su hermano. Y esto pasó con una, que no solamente murió un marido, sino hasta 7 maridos murieron y no dejaron a la mujer como madre ninguno de ellos. Y la pregunta, como ven, irónica, es esta: cuando resuciten en los muertos, ¿de quién será esta mujer? Porque los 7 estuvieron casados con ella. Jesús aprovecha para dar una lección, y es la resurrección verdadera, y que en la resurrección, advierte Jesús, los hombres se casarán, sino que serán como ángeles de Dios para siempre. Y la clave